Bueno, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Como siempre, encontrándonos todas las mañanas. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, he visto que muchos se han suscrito, que nos han comenzado a seguir en las redes, en nuestra página de Facebook, en Catedral de Vida Córdoba. Sean muy bienvenidos. ¿Cuál es la intención de todo esto? Como siempre les digo, la intención es poder compartir experiencias que puedan ayudarles a ustedes a encontrar una mejor manera de vivir basada en lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos da, ¿sí? ¿Sabe? Vamos a estar unos días hablando sobre quién es la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida, ¿sí? Más allá de mi esposa, el primer lugar siempre lo tiene Dios. ¿Sabe? En Dios nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Cuando uno agarra la Biblia, es sorprendente ver cómo aquellos sacerdotes de la época de Jesús hablaban continuamente de Dios, hablaban y enseñaban la palabra de Dios y hablaban sobre el ungido de Dios, ¿no? Y ellos enseñaban y enseñaban y enseñaban. Pero a mí siempre me pareció muy raro ver cómo él un día se les paró al frente, se puso delante de ellos y ellos no lo conocieron. Y esto me hizo entender de que muchas veces vos podés leer la Biblia, podés ir a la iglesia, hasta podés caminar al lado de él. En cierta oportunidad Jesucristo les preguntó a sus apóstoles quién soy yo y ellos no sabían. ¿Sabes? Conocer a Dios es algo que Dios nos tiene que revelar, es algo que Dios te tiene que revelar. Y quiero hablar durante varios días de quién es Él, la persona más hermosa, y que Dios revele a tu corazón quién es el Hijo de Dios, quién es su Hijo, quién es Jesús. Porque Jesús para muchos es una buena persona, es un buen tipo. No, es el Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar de un título que es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Y lo voy a basar, ya les dije, vamos a leer San Juan, el apóstol San Juan o el Evangelio según Juan. Y en San Juan capítulo 1, verso 14 al 51 tenemos cuando Juan el Bautista empieza a predicar y cuando Jesús se bautiza y elige a sus primeros discípulos. ¿Y de qué manera Juan da testimonio del Señor? ¿Sabe? Durante varios días vamos a hablar de quién es nuestro Señor Jesucristo, porque la gente todavía no le conoce, no sabe quién es Él. Y aunque vos tal vez estés yendo a una iglesia y me digas, sí, yo sé que es mi Salvador, el Hijo de Dios, pero tienes que saber quién es Él, sus características como persona, cómo es Él. ¿Sabe? Muchas veces en la humanidad se han necesitado líderes. La humanidad necesita líderes. De hecho, que cuando todo está mal en una sociedad, en un lugar, en una ciudad, se han escrito historias de personas que se han levantado como líderes, que te dicen por dónde ir, qué hacer y cómo cambiar la situación. Líderes que necesitamos, líderes que hoy a nivel mundial se necesitan. Hoy en nuestras localidades, en nuestras ciudades, en el mundo, se necesitan de líderes y hay mucha falta de liderazgo en medio nuestro, mucha falta de liderazgo. Personas que nos indiquen qué hacer y cómo hacer, que tengan toda nuestra confianza. Hoy hay un liderazgo a nivel político, y la gente ya descreemos de los políticos, hay un descrédito a nivel de los sindicalistas, hay un descrédito a nivel de las personas que dirigen empresas y hay un descrédito incluso en los dirigentes religiosos, ¿sí? Entonces hoy necesitamos de gente que nos diga qué hacer y por dónde ir. En la época de Jesús pasó lo mismo. El pueblo estaba tomado por los romanos, el pueblo estaba esperando que se levante alguien que los guíe. Y pensaron que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empezó a predicar y empezó a bautizar, pero él siempre fue claro. Él les dijo, yo no soy el enviado, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, ¿sí? Él está en medio nuestro, pero yo no soy. Y por eso el pueblo en aquel entonces necesitaba un líder. Y de hecho que Dios se lo envió. Siempre que tú y yo necesitamos que alguien guíe nuestra vida, Dios va a poner a alguien en el camino, Dios va a cruzar a alguien, ¿sí? Un amigo, un pastor, alguien que conozca de Dios y que nos ayude, un padre, una madre, un familiar, lo que sea, que nos va a hablar de Dios porque nos quiere guiar. ¿Sabe? Ya en el Antiguo Testamento Dios levantaba líderes. ¿De qué manera lo hacía? Bueno, Dios señalaba a una persona, el sacerdote iba con un recipiente lleno de aceite y ese recipiente lo vertía sobre la cabeza de aquella persona que era ungido como profeta, como rey, como lo que sea, como líder.
Ese aceite bajaba por todo, no era nada lindo que te unjan rey o que te unjan profeta. Quedabas bañado en aceite, ¿sí? Y se le llamaba el ungido, ¿sí? Que en griego se llama el Cristo y en hebreo se llama el Mesías. Cuando vos escuchas la palabra Mesías o Cristo, significa eso, el ungido, el elegido, ungido para llevar adelante una misión. Y en el Antiguo Testamento Dios levantó muchas veces y en muchas oportunidades ungidos. Pero sí, Dios le había hablado al pueblo de que un día Él iba a levantar un Mesías, que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces imagínate, todos los judíos estaban esperando a ese Mesías y esperaban y esperaban. Imagínate lo que debe haber sido para Juan el Bautista tenerlo ahí al frente y ver, este es el Mesías. Y de hecho que Juan el Bautista, la gente lo empezó a seguir, pero él dijo, yo no soy el líder que ustedes necesitan. He ahí el Cordero de Dios, dijo Juan. Lo pueden leer ahí en San Juan. Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Escúchenlo a Él y síganlo a Él. De hecho que la gente empezó a seguir a Jesús. Empezó a seguir en una aventura muy grande, a la cual yo también te quiero invitar y a la cual Dios me invitó un día a mí, a la aventura de seguir a Cristo. Y entonces ahí el Señor, en esa hermosa aventura de predicar y de sanar y de bendecir a otros, invitó a sus primeros 5 apóstoles o 5 discípulos, que son Pedro, Andrés, Juan, Felipe y Natanael. Y los invitó, vengan, síganme. Y ahí comenzaron a seguirlo. Y comenzó un movimiento, un nuevo liderazgo en Israel, basado en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Él es el Mesías. Él es el Cristo, dijo Juan. Y cuando Pedro se encontró con él, el Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Pedro. ¿Sabes? Cuando Dios se cruza en nuestra vida, cuando el ungido, el Cristo, nuestro Señor se cruza en nuestro camino, Él es el único que te conoce tal cual sol. Él es el único que sabe hasta dónde puedes ir. Él es el único que te puede decir, tú eres, pero tú serás. Y comienza a dar Dios palabra de bendición para tu vida, para mi familia. Llegamos a encontrarnos, ¿sí? Como un día Saulo se encontró con el Señor y dice, bueno, tú eres Saulo, pero ahora tu nombre será Pablo, porque tú llevarás la palabra mucho. Y solo Dios sabe las capacidades que cada uno de nosotros, solo Dios te conoce tan íntimamente. Él conoce tus miedos, Él conoce lo que te hace reír, Él conoce todo. La pregunta es, ¿tú lo conoces a Él? ¿Sabes quién es Él? Porque el Señor le preguntó a sus apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hubo un gran silencio, hasta que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el ungido, el elegido. Y el Señor le dijo, eso fue revelado por Dios a tu corazón. Solo Dios nos puede revelar quién es Él. Pero el día que tú te cruces con Él, tu vida cambiará. Hace más de 33 años que yo conozco al Señor, y el día que Él se cruzó en mi vida, a los 19 años, yo pude entender y comprender lo maravilloso que es Él, todo lo que Él hizo por mí, cómo perdonó mis pecados y cómo quiere perdonar los tuyos, cómo le dio sentido a mi vida, porque yo realmente quería ir hacia un lado y Él le dio sentido a mi vida, y hoy estoy llamado a predicar su palabra, a predicar de Él, a bendecir a otros y hacer cosas que yo nunca me hubiera imaginado poder hacer. Él es el único que te conoce íntimamente y hoy te está llamando a que lo sigas, porque Él es el único que te ama, el que dio su vida por ti, el que en la cruz del Calvario perdonó todos sus pecados. El Mesías, el Cristo, hoy está delante tuyo y delante mío. ¿Qué harás? ¿Lo seguirás o seguirás tu vida como siempre la has traído hasta aquí? Yo quiero darle gracias a Dios por todos estos días de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar muchas cosas, de todo lo que Jesús como el Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida. Así que te invito mañana nuevamente, te espero, voy a estar aquí para que podamos nuevamente conocer todo el amor y la grandeza de quien es, será y es hoy nuestro Salvador. Jesucristo, el Cristo, el ungido. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Chau, chau.